La primera entrevista del día de hoy, porque la Comisión de Expertos de la Seguridad Social está en la etapa de formulación de las recomendaciones para una reforma integral del sistema previsional. Esa fase va a culminar a fines de junio con la entrega de un informe al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General en la que se van a sugerir cambios para hacer que el sistema sea sostenible de cara al futuro. En sus últimos dos informes divulgados, los expertos analizaron las situaciones del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida como la Caja Militar, y del Servicio de Retiros y Pensiones de policiales, o sea, la Caja Policial. Para hablar de cómo viene esta discusión, es que estamos en contacto con Álvaro Forteza, economista e integrante de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido, gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día, Buenos bienvenido. días. Buen día, Forteza. Álvaro, para introducirnos en el tema, capaz que conviene explicar un poquito cómo es que están trabajando en este momento, en esta etapa que estaba prevista en la ley para el trabajo de la comisión. Bueno, como bien decías, está previsto que hacia fines de junio debamos entregar el segundo informe, un informe de propuestas de reformas. Ya se entregó un primer informe que era de diagnóstico. En esta segunda etapa, o sea, después de entregado el informe de diagnóstico, estamos empezando a trabajar estamos activamente trabajando en la elaboración de propuestas. Se ha seguido con algunas audiencias, en particular hemos recibido opiniones, reacciones respecto al informe diagnóstico que fueron muy útiles de referentes nacionales y del exterior, de organismos multilaterales, etc. Hemos seguido entrevistando también a actores, gestores de organismos de seguridad social de otros países, como por ejemplo Canadá, que se hizo hace poco una entrevista vía Zoom, coordinada por OIT. Internamente nos hemos dado un plazo, mucho antes de fines de junio, o sea, ya inminente, para entrega de propuestas a la presidencia de la CES en términos de propuestas de reforma, y estamos empezando, de hecho, a trabajar en subgrupos, que fue un mecanismo que tuvimos en la etapa de diagnóstico y que evaluamos como positivo. Por el momento, en realidad, lo que ha estado funcionando es un subgrupo que trabaja sobre el Pilar 2, es decir, todo lo que es ahorro individual, todo lo que es lo que administran las AFAPs, pero la idea es seguir trabajando en otros aspectos, como por ejemplo, bueno, yo en particular con el presidente de la comisión, con Rodolfo Saldaña y alguna otra gente, ya hemos estado trabajando, y la Secretaría Técnica, que ha trabajado muy bien también, hemos estado trabajando en lo que se llama el Pilar 0, es todo lo que tiene que ver con ingreso mínimo garantizado, jubilación mínima, pilar no contributivo. No sé, uso varios términos porque probablemente más de uno de ellos no sea de conocimiento público, ¿no? Pero lo que es garantizar ingresos mínimos, sobre todo para los sectores de menores ingresos. Capaz que profundizamos ahora en alguno de esos puntos y no sé cuánto nos vas a poder adelantar a propósito de esas propuestas, pero antes de eso me gustaría que nos digas, o por lo menos desde tu evaluación, cuánto nivel de consenso crees que se está llegando y se está culminando con esta etapa, que vos decías que ya está bastante avanzada. Bueno, a ver, es difícil decir todavía. Un dato no menor es que, bueno, el informe de diagnóstico no fue consensuado, ¿no? Es decir, salió por mayoría votado. De todos modos, hubo una evaluación unánimemente positiva del trabajo, de la colaboración. Yo creo que hubo contribución de todas las partes en ese informe. Y bueno, había algunas diferencias que quienes las tenían prefirieron dejarlas plasmadas. Y está bien, eso no impide seguir trabajando en las propuestas. Yo sospecho que va a ocurrir algo similar, en el sentido de que vamos a tener puntos de acuerdo y puntos en los que no. Pero yo tengo la esperanza de que en algunos puntos muy fundamentales tengamos consenso. Por ejemplo, tengo la esperanza de que en esto del Pilar 0, o sea, lo que es todo el sistema que apoya a los sectores más humildes, espero que ahí tengamos consenso, por lo menos en las grandes líneas, y es algo que hay que fortalecer sin duda. Espero que hasta ahora hay indicios de que hay acuerdo en lo que tiene que ver con fortalecer la institucionalidad,
que también creo que es una dimensión muy importante. Entonces sí, yo creo que va a haber algunos temas centrales en los cuales vamos a tener acuerdo. Forteza, usted mencionaba recién el tema de las consultas con expertos de organismos internacionales o incluso a nivel local. Hace algunas semanas se hizo precisamente una conferencia por Zoom de la que participó Enrique Iglesias y otros especialistas de distintos rubros, y todos parecían coincidir en esto de lo que se ha hablado tanto, que es el tema de aumentar la edad máxima para la jubilación con el fin de sostener el sistema previsional de nuestro país y sobre todo por un tema demográfico, ¿no? En ese aspecto, ¿hay prácticamente consenso o sigue habiendo discrepancias sobre los mecanismos para aplicar? Bueno, no lo podría asegurar totalmente, pero tengo la impresión de que no hay consenso. Por lo menos Ernesto Murro ha estado insistiendo mucho en que no es el problema central, que en Uruguay no tenemos una edad de hecho efectiva de retiro tan baja, en fin, argumentos que más bien apuntarían a decir no estoy de acuerdo. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que sí, que está bajísima en Uruguay. Bueno, es muy clara la evidencia, ¿no? Cualquier comparación internacional muestra que Uruguay tiene una edad de retiro, una edad mínima, no máxima, creo que... Sí. Permitime que te... No, está bien, mínima quise decir, está bien, sí. La edad de acceso a la jubilación ordinaria, en el régimen general hay matices, después hay detalles, ¿no? Por ejemplo, el militar tiene más baja, en fin, y además depende de qué sector dentro del militar, pero el régimen general, el que abarca la inmensa mayoría de la gente, tiene una edad mínima de 60 años, esa edad ya cumplió un siglo, es insólito, ¿no? Es decir, hace ya más de un siglo que tenemos esa edad. En hombres. Ha habido cambios, subidas y bajadas en mujeres, pero además ni siquiera con una tendencia clara. Y fíjense que cada 10 años la esperanza de vida aumenta a 2. ¿Sí? O sea, lo que la gente espera vivir al nacer. Si calculáramos la esperanza de vida a los 60, cada 10 años aumenta a 1, grosso modo. ¿Sí? O sea que en un siglo, la esperanza de vida a los 60, al momento en que la gente aspiraría a jubilarse por las reglas actuales, ¿sí? En un siglo ha aumentado 10 años. Cuando esa edad mínima de retiro se estableció, la gente vivía, ¿sí? 10 años menos que ahora, a partir de los 60. Es decir, es muchísimo el cambio que ha habido y esperamos que siga habiéndolo, es decir, esperamos que siga aumentando la esperanza de vida. Además, no solo ha aumentado la duración de la vida, sino que ha mejorado la calidad de vida, es evidente. Todos los datos que hay sobre estados de salud y capacidades con las cuales se llega a las edades de 60, 65, 70, indican que hoy estamos mucho mejor que cuando se establecieron esos valores. ¿Sí? Hay informes... Y en este sentido, sí, justamente que usted está mencionando sobre estas posibilidades de aumentar la edad jubilatoria, ¿se podría llegar a algún tipo de acuerdo en hacerlo de acuerdo al tipo de trabajo que cada persona tenga? Porque no es lo mismo una persona que trabaja con su cuerpo, por ejemplo, que puede llegar a un momento en el que esté ya necesitando ese parate, que una persona que hace trabajos más livianos, digamos, ¿no? Para acceder a esos 60 años que tenemos hoy, quizás sean poco para muchas personas, pero quizás sea mucho para otras. Sí, sin duda. Hay que contemplar situaciones. De hecho, hoy en día hay diferencias y se contemplan situaciones de esas. Y se van a tener que seguir contemplando. Sí, sin duda. En el promedio general, ¿usted cuánto entiende conveniente que habría que aumentar la edad mínima? Bueno, yo no quiero tirar una cifra ahora, porque hay que hacer un poco más de estudio todavía. Y además, creo que la puntualización anterior es muy buena, es decir, focalizarse exclusivamente en la edad mínima no es suficiente. Entre otras cosas hay que considerar algunas peculiaridades de algunos casos particulares. Claro. Entonces, focalizarse solamente en eso, y además esto se integra con otro montón de cosas, ¿no? Es decir, la edad mínima es una variable, pero hay unas cuantas más. Entre otras cosas, como decía, por ejemplo, cuál es el sistema de protección a los sectores de menores ingresos, ¿sí? Y a partir de qué edad. Entonces, ¿edad mínima para qué? Edad mínima para pensiones contributivas puede ser una cosa, edad mínima para
otro tipo de prestaciones, puede ser otra. En fin, cuando uno abre el paquete ve que la cosa no es tan simple. Lo que sí es evidente, y es por eso que está bien el tema que ustedes destacaron, que cualquier observador que viene de afuera y mira el país le llama la atención que Uruguay, con las esperanzas de vida que tiene, las de un país desarrollado en definitiva, tenga todavía edades mínimas de 60. ¿no? ¿Qué pasa, Forteza, con la gente que está mirando y tiene 59 años? ¿Puede decir, bueno, estoy por jubilarme y me van a cambiar la regla de juego sobre la marcha ahora? No. No, es una preocupación muy legítima, pero no. Normalmente siempre se hace una transición. Ni que hablar que la gente jubilada no se le modifican las condiciones, la gente que ya tiene causal generada tampoco, y la gente, como el caso que tú planteabas, alguien que está muy próximo, tampoco, ¿no? Es decir, se hace una transición gradual, siempre se hace y seguramente no va a ser la excepción, en eso también vamos a tener acuerdo, ¿no? Podremos tener quizás algún matiz sobre si la transición puede ser más lenta, más rápida, lo que fuera, pero el caso extremo ese de los 59 está clarísimo, ¿no? Muchos pensamos además que quizás habría que hacer una transición distinta de la que se hizo en la gran reforma anterior, aprobada en el año 95, que fijó una edad de 40 años a abril del 96, una edad tal que quienes tenían menos de eso entraban en el régimen mixto, quienes estaban de ahí para arriba seguían en el régimen anterior con reformas, ¿no? Lo que se llamó el régimen de transición. Tenía también reformas, pero seguía siendo un régimen de reparto puro, en fin, en lo estructural, en lo básico, seguía siendo el régimen anterior, con cambios de parámetros importantes, pero eso generó un corte, que fue lo que después desencadenó en el reclamo de lo que se llamó los cincuentones, ¿verdad? Sí. Un poco la idea es evitar ese tipo de transiciones y buscar unas transiciones más graduales, más del estilo de lo que se usa en los convenios internacionales de seguridad social, convenios que se hacen para facilitar el acceso a la jubilación de gente que ha trabajado en varios lados, que tiene que ver con pro rata, es decir, con hacer proporciones, o sea, calcular un beneficio y financiarlo en forma proporcional al tiempo que uno estuvo en cada lado. Bueno, algo muy parecido se puede hacer con una reforma. Es decir, si una persona tiene 50 años, ¿sí?, y contribuyó ya 25 años con las reglas actuales, por decir algo, que haya trabajado de 25 a 50, ¿verdad?, y trabajara 15 años más y se jubilara a los 65, ¿sí?, por el nuevo régimen, bueno, estaría sumando 40, 25 de los cuales los hizo bajo un régimen, 15 bajo otro. En esas proporciones sería razonable que fuera regulada su jubilación, ¿sí?, por unas condiciones o por otras. Eso hace que sea gradual. No se plantea en ningún momento modificar el régimen mixto, ¿no? Eso no está sobre la mesa. No, sí se modifica, claro que sí. ¿Se va a modificar entonces? No, la idea es... Eso es lo que no me queda claro. ¿Y cómo se modificaría? Perdón, el mandato es global, todo lo previsional, todo lo que es invalidez, vejez y sobrevivencia. Sí. Grosso modo, para que sea más fácil de entender, todo lo que es jubilaciones, pensiones de sobrevivencia, pensiones de invalidez. Está todo, de lo que está amparado por BPS, AFAPS y las paraestatales, militar y policial. Sí. Todo está comprendido. El régimen mixto, que administran esencialmente BPS, AFAP y hoy en día Banco de Seguros, ¿sí?, del Estado, es un régimen que requiere unos cuantos ajustes. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene es el de la cantidad de gente que no accede, ¿sí?, por no cumplir con las condiciones a la jubilación común. En las condiciones actuales, y después de una reforma que flexibilizó las condiciones de acceso en el año 2008, se exigen 30 años de aportes para poder jubilarse a los 60. Bueno, ocurre que mucha gente no llega a los 60 con 30 años de aporte, ¿sí? Y esa gente tiene que esperar, después de esa reforma que flexibilizó las condiciones, hasta los 65 para ver si tiene 25 años de aporte y con eso puede llegar a lo que se llama jubilación preavanzada. Antes de esa reforma, de hecho, tenía que esperar hasta los 70, ¿sí?, con ese nivel de aportes. El problema es que hay unos cortes abruptos. Bueno, uno de los problemas, no es el único, pero uno de los problemas es que hay unos cortes abruptos. Si le falta un mes
para llegar a los 30, entonces tiene que esperar 5 años más. ¿Sí? Si los tiene, bueno, ahí 5 años menos. O sea, con historias prácticamente iguales, los beneficios que se pueden obtener son muy distintos. O sea, hay problemas de equidad, ¿sí? Que hay que resolver. Y de potencial desprotección, porque además un problema que estamos viendo, que era previsible, es que en la medida en que van pasando años desde la reforma que de hecho logró un viejo anhelo de construir historias laborales, porque eso recién se empezó a construir en abril del año 96, después de esa reforma, a medida que va pasando el tiempo y que vamos teniendo historias más largas, se va limitando la posibilidad de acceder a las jubilaciones a través del testimonio de testigos, lo cual es positivo, es deseable, es formalizar el sistema, hacerlo más transparente, pero implica un desafío, indudablemente, para gente que no accede, que no tiene, porque tiene interrupciones permanentes en su contribución. Es frecuente que hay gente que trabaja solo algunos años o que trabaja en negro varios años, ¿sí? Eso habría que tratar de disminuirlo, pero existe y va a seguir existiendo en alguna medida, y sobre todo la gente más humilde tiene más dificultades para contribuir. Entonces, esas historias cortas de contribución, el régimen, el sistema actual no las protege, no las trata bien. De hecho, pueden hacer muy mal negocio. La gente humilde que aporta de repente 10, 15 años, no obtiene nada a partir de eso, lo pierde todo. ¿Sí? Es muy regresivo esa cuestión. Claro. Bueno, por eso yo insisto que una de las cosas centrales es rediseñar eso. ¿Sí? Rediseñar lo que llamamos el pilar cero, el ingreso mínimo garantizado, un ingreso mínimo que por un lado, como el nombre lo dice, garantice un piso, pero además reconozca el esfuerzo contributivo desde un año de aportes en adelante, todo, o desde un mes. O sea, no hay por qué desconocer aportes, aunque hayan sido por periodos breves. ¿Sí? ¿Qué pasa con... Perdón, Nico, ¿qué pasa con los aportes de las personas que fallecen antes de la edad de poder jubilarse? Bueno, nada, en un pilar de reparto clásico, simplemente eso quedó. Queda para seguir financiando otras jubilaciones. Eso es parte del seguro, de hecho, es parte del seguro que está en la seguridad social. ¿Sí? Es lo que se conoce, de hecho, como el bono de mortalidad. Para los actuarios no es ninguna novedad. Los beneficios en el pilar de reparto no son heredables, supongo que a eso apunta la pregunta. ¿Sí? Si lo fueran, alguien puede argumentar que sería deseable que fueran heredables. Bueno, eso reduciría el valor de las jubilaciones. Yo creo que no es conveniente que sean heredables. El objetivo es proteger a las personas contra el riesgo de tener muy bajos ingresos en la tercera edad, que es una etapa de la vida de mayor vulnerabilidad por menor capacidad de generar ingresos. Es por eso esencialmente que tenemos programas de vejez, programas que pagan jubilaciones. Es para proteger una etapa de vulnerabilidad por incapacidad de generar ingresos. No es para generar herencias. Si queremos un programa para generar herencias, podemos hacer otra cosa. La verdad es que no, en fin, creo que no tendría demasiado sentido. Ahora, en el pilar de ahorro individual sí hay posibilidad de herencia, es un tema para mí discutible, pero diría que es un poco de segundo orden. Forteza, uno de los puntos que se discutió, que generó polémica durante la etapa de diagnóstico, es el relativo al servicio de pensiones y retiros de las Fuerzas Armadas. En ese punto, y ahora para la parte de propuestas, ¿cuánto se va a meter la comisión? Bueno, se va a meter a fondo como se metió en la primera etapa. Parte de la discusión, por lo menos de los actores del Frente Amplio, era justamente que en la etapa de diagnóstico no se le había dado la relevancia que el tema tenía, pensando en las erogaciones que implicaba. Sí, yo he oído esos comentarios. Lo que pasa es que es difícil responder cuando se dice no tiene la relevancia. ¿Qué quiere decir eso, no? Es decir, a ver, se hicieron las primeras proyecciones actuariales de servicios militares y policiales para esta reforma. O sea, no la teníamos. Hace 2 años se hizo una reforma de caja militar y no había una proyección, no había nada, absolutamente nada. Se hizo una reforma sin tener datos. Y entonces hoy que estamos trabajando para elaborar una nueva reforma, se hicieron proyecciones actuariales, lo hicieron esencialmente los servicios técnicos del BPS, que trabajaron
a todo ritmo y muy bien para lograr hacerlo, y con gran colaboración, hay que decirlo, de los servicios de retiro militar y del Ministerio de Defensa. Había desafíos importantes porque los datos simplemente no están organizados. ¿Y los cambios por dónde deberían venir? Militar, sorprendentemente, el Servicio de Retiro Militar tiene datos sobre pasividades, es decir, sobre lo que paga, pero no tiene datos sobre activos. Es una cosa bastante llamativa, yo me enteré hace poco. Los datos sobre activos, es decir, sobre las personas que están en actividad en las Fuerzas Armadas, los tienen las fuerzas. En definitiva, el Ministerio de Defensa. Bueno, eso está relativamente descentralizado, entonces. Hubo que juntar, no está tan descentralizada como para que sea inaccesible, de hecho, en cosa de un mes o algo así, estuvieron todos los datos, pero por primera vez se juntó toda esa información y se pudieron hacer proyecciones. Bien. ¿Y los cambios por dónde vendrían? ¿O deberían venir? Bueno, eso todavía está más verde, no es fácil. Es un servicio que tiene especificidades. Yo en particular, además, justamente siempre digo, es uno de los servicios que conozco menos. Es bastante llamativo que, habiendo habido una reforma tan reciente, tengamos tan pocos datos, pero realmente era la situación. Teníamos pocos datos. Tiene una situación delicada, sin duda. Por ejemplo, la relación de activos a pasivos es muy mala. Tiene mucho más pasivos que activos, lo cual es, para un sistema de reparto, porque además es de reparto puro, es una situación realmente mala. ¿Cómo se sostiene, no? Claro. Pero Forteza, ¿usted dice que la reforma anterior se hizo sin saber un dato básico como la cantidad de activos que hay en el sistema? No teníamos datos de activos. A ver, ¿de cuántos activos en total? Uno mira las Fuerzas Armadas y dice cuántos hay. ¿Sí? Pero datos de cuántos hay en cada franja de edad, cuánto contribuye cada uno, porque cuánto es su ingreso, en fin, eso no había. Eso no lo manejaba el Servicio de Retiro Militar. Ellos simplemente saben cuánto hay que pagar cada mes. Y bien. ¿Y los montos se van a revisar también, Forteza? Que es uno de los temas que siempre se pone sobre la mesa. ¿Los montos de jubilaciones? Sí. Sí, seguramente. Habrá que ver, ¿no?, qué propuestas surgen. Pero seguramente hay inequidades importantes, sí. Por ejemplo, uno de los estudios que se hizo en el marco de la comisión fue un análisis de la relación entre los beneficios que las personas van a cobrar, jubilaciones, pensiones, y las contribuciones realizadas, ¿sí? En el servicio militar es donde esa relación da más alta, ¿no? Bien. Entonces, efectivamente, perdón, con gran diversidad interna, hay que tener cuidado, ¿no? Como siempre, como todos los servicios, pero en promedio es el que da más alto. Efectivamente, hay unas situaciones muy diversas ahí adentro, además. Por un lado, como todos podemos imaginar, supongo, hay una población importante de personal subalterno, ¿sí?, de muy bajos recursos, que además, por un requisito de la actividad profesional de ellos, se retira muy temprano, es decir, tienen un retiro obligatorio a los 48 años. Entonces, son situaciones muy peculiares, ¿no? Tiene que ver justamente con una pregunta que hacía hace un rato, ¿no? Que, digamos, si esos 60 años, yo decía, bueno, es un nivel bajo, pero no todas las situaciones son iguales. Bueno, efectivamente, es un caso muy claro, donde se aparta muchísimo de eso, y es difícil, hay que ver cómo se resuelve. Claro. Bien. Economista Álvaro Forteza, integrante de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, muchas gracias por estos apuntes. Vamos a seguir atentos a las novedades que sigan surgiendo de la comisión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Muy bien. Que tenga buen día. Chao, Forteza.